en lo profundo de la selva de Yucatán, se alza una ciudad que desafía toda lógica. Una metrópoli de piedra que, según las leyendas, no fue erigida por manos humanas, sino por la magia de un ser extraordinario. Esta es Uxmal, la ciudad que nació en una sola noche. Bienvenidos a un viaje donde el mito y la realidad se entrelazan, y donde descubriremos que las más grandes hazañas no siempre provienen de la fuerza, sino del ingenio y la valentía. ¿Estás listo para conocer la historia del enano de Uxmal? Uxmal, cuyo nombre significa 3 veces construida, es una de las joyas más impresionantes de la ruta Puuc. Sus edificios, decorados con una precisión asombrosa, nos hablan de una civilización con un profundo conocimiento de la arquitectura y la astronomía. Pero, más allá de la ciencia, su origen está envuelto en un halo de misterio. Las historias que se susurran entre las piedras nos cuentan sobre líderes visionarios, pero ninguna es tan cautivadora como la del enano que se convirtió en rey. La leyenda comienza de una forma insólita, con un huevo. Una anciana hechicera, que vivía sola en la selva, encontró un huevo misterioso. Lo cuidó con esmero, manteniéndolo caliente día y noche, hasta que un día, para su sorpresa, del cascarón no salió un ave, sino un niño diminuto, perfectamente formado. La hechicera, llena de amor maternal, lo crió como a su propio hijo, enseñándole los secretos de la magia y la sabiduría ancestral. A medida que el enano crecía, no lo hacía en estatura, pero sí en inteligencia y astucia. Su destino, sin que él lo supiera, era mucho más grande que su pequeño cuerpo. Estaba destinado a gobernar. En aquel entonces, la región estaba bajo el dominio de un rey poderoso que gobernaba desde Uxmal. La anciana hechicera sabía que el destino de su hijo era desafiar a este monarca. Así que un día le entregó un pequeño tambor mágico, conocido como Tunkul, y le dijo que lo tocara. El sonido de ese tambor era tan potente que solo los dioses y los reyes podían escucharlo. Cuando el enano lo hizo sonar, las vibraciones llegaron hasta el palacio del rey, quien, alarmado y furioso, ordenó que encontraran a quien se había atrevido a desafiar su autoridad. Cuando sus guardias le trajeron al pequeño ser, el rey, entre la burla y la incredulidad, decidió someterlo a una serie de pruebas imposibles, seguro de que fracasaría. La primera prueba era una locura: construir una calzada de piedra blanca, un sacbé, desde su palacio hasta la ciudad de Kabah, a kilómetros de distancia, y debía hacerlo en una sola noche. El rey sonrió, convencido de que sería el fin del insolente enano, pero no contaba con la magia de la hechicera. Esa noche, mientras la ciudad dormía, la anciana usó sus poderes para invocar a los espíritus de la tierra y el bosque. Al amanecer, el rey se asomó desde su palacio y no pudo creer lo que veía. Una calzada blanca y perfecta se extendía hasta el horizonte. La primera prueba había sido superada. El rey, desconcertado pero aún arrogante, decidió que el siguiente desafío sería definitivo. «Si eres tan poderoso», le dijo al enano, «entonces construye una casa más alta que mi palacio, pero tienes una sola noche para hacerlo». El desafío era monumental. El palacio del gobernador era la estructura más imponente de la ciudad. Levantar algo que lo superara en tan poco tiempo parecía una tarea para los mismos dioses. Esa noche, la magia volvió a llenar el aire de Uxmal. La hechicera y el enano trabajaron sin descanso, moviendo rocas colosales como si fueran simples guijarros, apilándolas con una precisión que hoy en día sigue asombrando a los arquitectos. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la ciudad, una estructura monumental se erigía hacia el cielo. Una pirámide de base ovalada, única en todo el mundo maya. La pirámide del adivino, como la conocemos hoy, había nacido. El enano no solo había cumplido el reto, sino que lo había superado con creces. El rey estaba lívido. Humillado y sin más opciones, recurrió a la fuerza bruta. Propuso una última prueba, un duelo de cocotazos. Ambos se golpearían en la cabeza con cocos duros hasta que uno de los dos cediera. El rey, confiado en su fuerza física, estaba seguro de su victoria. Sin embargo,
La astuta hechicera le dio a su hijo un casco mágico hecho de un material indestructible, oculto bajo su cabello. El rey golpeó primero, con todas sus fuerzas. El coco se hizo pedazos contra la cabeza del enano, quien ni siquiera se inmutó. Luego fue el turno del pequeño. Con un solo golpe certero, el enano derribó al rey, quien cayó vencido. La profecía se había cumplido. El pequeño ser nacido de un huevo, despreciado por su tamaño, se convirtió en el nuevo gobernante de Uxmal. La historia del enano de Uxmal es mucho más que un cuento de hadas. Es una metáfora poderosa sobre cómo la inteligencia, el ingenio y la perseverancia pueden superar la fuerza bruta y los prejuicios. Nos enseña que la grandeza no se mide en estatura, sino en la capacidad de transformar el mundo que nos rodea. La pirámide del adivino no es solo una maravilla arquitectónica, es un monumento a la idea de que lo imposible es solo una barrera mental. Es el testimonio en piedra de que un individuo, sin importar su origen o apariencia, puede alcanzar el poder y cambiar el curso de la historia si se atreve a desafiar lo establecido. Hoy, cuando caminas por las calles de Uxmal y te paras frente a la majestuosa pirámide del adivino, no puedes evitar sentir la magia de esta leyenda. Te preguntas cómo fue posible levantar esa mole de piedra en una sola noche. ¿Fue realmente magia? ¿O se trata de una metáfora para describir un conocimiento de ingeniería tan avanzado que para la gente común parecía un milagro? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Y esa es parte de la fascinación de Uxmal. Nos obliga a cuestionar los límites de lo que creemos posible y a maravillarnos con el ingenio de las civilizaciones antiguas. La leyenda del enano de Uxmal sigue viva, susurrada por el viento que recorre las ruinas. Nos recuerda que las más grandes construcciones no siempre nacen del poder de los reyes, sino de la visión de aquellos que se atreven a soñar. El pequeño enano se convirtió en un símbolo de sabiduría, transformación y del triunfo del espíritu sobre las limitaciones físicas. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que estas hazañas increíbles fueron obra de la tecnología y el esfuerzo humano? ¿O hubo algo más? ¿Una sabiduría o una ayuda que hoy hemos olvidado? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque en el próximo video exploraremos otro enigma ancestral que te dejará sin palabras. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima aventura.